Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa que organiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta conferencia de prensa, como otras, se llevará a cabo en un formato semipresencial con los funcionarios de prensa y los funcionarios públicos presentes aquí en la sala de prensa del Instituto y los representantes de los medios de comunicación y la ciudadanía en general siguiéndola a través de las redes sociales del INEGI. El día de hoy nos acompañan en el Presidium la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, y el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Edgar Bielma. Además, escucharemos un mensaje del vicepresidente del INEGI, Enrique de Alba. La presentación de los resultados del Inventario Nacional de Viviendas 2020 se llevará a cabo en dos secciones. En la primera, los funcionarios aquí presentes expondrán un mensaje inicial y la presentación de la herramienta, y en un segundo momento haré lectura de una serie de preguntas que los representantes de los medios de comunicación nos estarán enviando. Para comenzar, les invito a ver esta cápsula sobre esta herramienta. El Inventario Nacional de Viviendas 2020 es una herramienta de visualización de información estadística integrada con una visión territorial acerca de la vivienda, la población y su entorno. Este sistema se integra con base en el cumplimiento del artículo 20 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que establece que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social contará con una infraestructura de información que contenga como mínimo un marco geoestadístico y un inventario nacional de viviendas. La versión 2020 del Inventario Nacional de Viviendas pone a disposición de las personas usuarias una serie de indicadores de vivienda, población, entorno urbano y características de las localidades rurales que se generan con la información captada a partir del Censo de Población y Vivienda 2020 con el máximo nivel de desagregación posible. Localidad, manzana y o vialidad. La primera versión del Inventario Nacional de Viviendas se publicó en marzo de 2012 y tuvo como base la información del Censo de Población y Vivienda 2010. La versión 2020 del inventario presenta 43 indicadores para las 1.596.975 manzanas de las 4.911 localidades urbanas del país en las siguientes temáticas: población, vivienda, características de las viviendas particulares habitadas y entorno urbano. El inventario incluye 160 indicadores de las 184.295 localidades rurales habitadas en México. Las temáticas son transporte, redes de agua y drenaje, saneamiento, calles con recubrimiento, alumbrado público, parques, consultorios, comercios, áreas de esparcimiento, entre otros aspectos. El Inventario Nacional de Viviendas integra en un solo sistema de consulta información estadística y geográfica que permite realizar análisis multidimensionales para comprender mejor las características del entorno en el que se vive. Estamos frente a una herramienta fundamental que agrega una perspectiva territorial a la información estadística del Instituto, que además debe contribuir en el diseño y monitoreo de políticas públicas que permitan alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo entre las personas, empresas e instituciones del país. Con todo lo anterior, el INEGI reitera su compromiso con la producción y difusión de información estadística y geográfica que sea accesible a las y los ciudadanos mediante distintos sistemas y herramientas de consulta y que sirva para la generación y evaluación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional. Muy bien, ahora cedo la palabra a la presidenta del INEGI, Graciela Márquez. Muchas gracias, Julieta. Muy buenos días a todas, a todos. Me da un gran gusto saludarlos nuevamente en una conferencia más presentando la información que genera el Instituto. Así es que doy la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan esta mañana para la presentación del Inventario Nacional de Viviendas 2020. En un país tan heterogéneo como el nuestro, integrar variables de análisis demográfico y social desde una perspectiva territorial es fundamental para conocer, entender y explorar nuestra realidad. Por ello, el INEGI capitaliza, y esto quisiera enfatizarlo, capitaliza su doble papel de oficina de estadística por un lado y de información geográfica y productor de información geográfica por el otro, para generar y presentar
a las personas usuarias el Inventario Nacional de Viviendas 2020, una herramienta, como ya se señaló, de consulta que integra información estadística con una visión territorial sobre la vivienda, población y su entorno. El Inventario Nacional de Vivienda surgió como un programa estadístico a partir del mandato de ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, promulgada en 2008. Desde entonces se han publicado 2 versiones de esta herramienta, en 2012 y en 2015. La versión que se presenta el día de hoy, la de 2020, es la actualización más completa que se haya hecho de este programa. El inventario, como también ya se ha señalado, ofrece el máximo nivel de desagregación territorial posible, tanto en entornos urbanos como en entornos rurales. Respecto al entorno urbano, una de las principales virtudes de este inventario es que permite visualizar información desagregada por cada una de las poco más de 1.5 millones de manzanas ubicadas en 4.911 localidades urbanas del país. Esta desagregación nos revela las características de las viviendas y las condiciones que prevalecen en el entorno donde se ubican. Lo anterior incluye información espacial sobre la infraestructura vial, mobiliario y servicios urbanos, restricciones de paso y comercio en vía pública. Asimismo, es posible integrar otro tipo de variables a este primer conjunto, como son migración, discapacidad, educación, servicios de salud, características económicas, entre otras variables. El Inventario Nacional de Viviendas 2020 incluye también las particularidades de las poco más de 180,000 localidades rurales del país. Con el uso de la herramienta que hoy presentamos, es posible desagregar información de las localidades rurales mediante 160 indicadores, entre otros, servicios públicos, infraestructura y equipamiento, telecomunicaciones, transporte y algunos aspectos sociales. Entonces, como ven, la herramienta nos permite hacer estas miradas tanto a lo urbano como a lo rural en un solo sitio. Por primera vez, la versión 2020 incluye el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, otra herramienta que se genera en el INEGI y que se suma al índice de rezago social, este último generado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. No quisiera sino enfatizar, antes de concluir, que la información con una perspectiva territorial y desagregada facilita de una manera extraordinaria análisis multidimensionales encaminados al seguimiento y evaluación de proyectos, así como la definición de políticas públicas en materia de vivienda, infraestructura, de protección civil, entre otros aspectos. Es decir, lo que estamos presentando acá es una combinación virtuosa de lo que se produce en términos de información en el país. El inventario también es una herramienta útil para visibilizar los retos que enfrentan las comunidades urbanas y rurales. Asimismo, proporciona información para señalar las brechas, un tema que hemos venido insistiendo en estas conferencias de prensa, lo importante que significa no solamente mirar los agregados, irnos hacia los promedios, sino también tener siempre en presente todo el tema de las brechas y cómo esta información tan desagregada justamente las visibiliza. Mediante los datos territoriales que contiene el inventario, el INEGI contribuye a atender la necesidad de contar con información sobre particularidades de las distintas regiones del país, de un país, como ya mencionábamos al inicio, diverso, heterogéneo, en beneficio, claro, esta desagregación de la población. Solo me resta invitarles una vez más a consultar y utilizar el Inventario Nacional de Viviendas 2020, el cual estoy segura les será de utilidad a todos aquellos que lo utilicen. Muchísimas gracias. Regreso el micrófono a Julieta para continuar con nuestra conferencia de prensa. Muy buenos días y gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a la presidenta del instituto, Graciela Márquez, por este mensaje inicial sobre esta importante herramienta. Y ahora, para que nos presente a más detalle este instrumento, le cedo la palabra al director general de Estadísticas Sociodemográficas, Edgar Bielma. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Julieta, por esta introducción. El día de hoy presentamos un programa estadístico que está en el marco de la ley del sistema, ya lo comentaba la presidenta, y que a su vez también lo mostramos a través de una herramienta. Eso es muy importante. Es decir, estamos dando cumplimiento a uno de los elementos esenciales de uno de los subsistemas del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es el demográfico y social. Eso en primera instancia, estamos dando cumplimiento a un mandato. En segunda instancia, ¿en qué radica la relevancia de este programa estadístico presentado a través de esta herramienta, de este visualizador? Bueno, para la sociedad es una herramienta que le va a permitir tomar decisiones más informadas, por ejemplo, en la compra o renta de su vivienda. Un tema toral para los hogares mexicanos, el saber en qué contexto está la vivienda y el patrimonio sobre el cual están tomando una decisión. Si la familia tiene hijos y hay escuelas cercanas, si la familia está compuesta por adultos mayores y hay hospitales o servicios necesarios para dicha población, si en el hogar hay una persona con discapacidad y el entorno facilita la movilidad en ese ámbito urbano o rural. En el sector privado es fundamental esta herramienta porque permite entender los desarrollos urbanos, cómo se están presentando, qué características tienen, donde en un futuro también se van a desarrollar nuevas viviendas, ¿no? Están también los tomadores de decisiones que tienen que ver la evolución de la infraestructura urbana, las nuevas necesidades que se están presentando para las sociedades en términos de alumbrado público, de calles y avenidas, para la población con discapacidad en términos de rampas, semáforos auditivos, y todos aquellos elementos que como tomadores de decisiones deben de ofrecerle a la sociedad en general en ese entorno en el cual se encuentran. Pero también, sin duda, es una herramienta que va a ayudar mucho a la academia para poder generar mejores análisis con mayor profundidad y que a su vez también esos sirvan de insumo tanto para los tomadores de decisiones como para el sector privado. Este Inventario Nacional de Vivienda en su edición 2000, con información 2020, como ya lo hemos referido, nos permite caracterizar las viviendas, la población, el entorno urbano y las características de las localidades, entendiendo que es información multidimensional que captó el censo para poder entender no solamente la vivienda en sí misma, sino en qué contexto estaba asentada dicha vivienda, ¿no? Bueno, yéndonos concretamente al entorno urbano, donde, como ya se refería, tenemos más de 1,5 millones de manzanas urbanas, las cuales podemos segmentar, clasificar o identificar tanto de manera individual como de manera colectiva. Y ese es uno de los aportes también fundamentales en esta herramienta, donde en una o más manzanas vamos a poder seleccionar diferentes atributos de las viviendas que tenemos ahí, desde las viviendas habitadas, las viviendas en su totalidad, perdón, las viviendas particulares, las habitadas, las no habitadas, entre muchos otros componentes, como ven en el menú de la pantalla. Este es el visualizador al cual ustedes van a poder estar identificando. En la parte superior podrán inclusive ver un candadito donde ustedes pueden fijar las variables de interés que ustedes van a estar explorando. Y a partir de eso, ustedes pueden analizar la infraestructura, por ejemplo, de vialidades, donde en el territorio nacional, por ejemplo, en la gráfica que les presentamos en este momento en pantalla, casi el 52%
de las manzanas cuenta con vialidades, con recubrimiento, mientras que en el 30% alguna de las vialidades sí tiene el recubrimiento, pero no todos, y en el casi 17% dichas vialidades no cuentan con recubrimiento. Otro ejemplo de información son lo relativo a la disponibilidad de banquetas en las manzanas. En nuestro país, más de uno de cada 3 manzanas cuenta con o dispone de banquetas en todas sus vialidades. En otra tercera parte en alguna de las vialidades, y en menos de la tercera parte con ninguna de las vialidades. Y en otro elemento, como son las rampas para sillas de ruedas, en todas las vialidades se cuenta con 6.5%, en alguna de las vialidades con 14.2% y en el casi 78% con ninguna de las vialidades. Sin duda, sobre todo para la población con discapacidad, esta es una información toral para la toma de decisiones o para impulsar precisamente que se tomen determinadas decisiones. Y cuando vemos esta herramienta ya operando, como es en los gráficos que vemos a continuación, vemos el ejemplo de la ciudad de Zacatecas. En el estado de Zacatecas tomamos un ejemplo, y es muy claro en la zona verde, donde tenemos prácticamente las manzanas con sus vialidades y su recubrimiento, vemos cómo de pronto hay áreas de oportunidad muy concretas, geoespacialmente muy específicas, donde las zonas amarillas o rojas sin duda está haciendo falta cierta característica o atributo. Ya sea que lo veamos este visualizador a nivel de manzana, como es en el lado izquierdo de la imagen, o que lo queramos ver a nivel de vialidades, como es en la imagen derecha. En ese sentido, lo que se puso de un ejemplo muy claro de necesidad, en este caso en el oriente de dicha localidad, vemos de manera muy puntual zonas con falta o característica de infraestructura de recubrimiento. Pero si además quisiéramos ver ya una sección muy en específico, como lo estamos viendo ahorita en pantalla, vemos las líneas en verde, donde esas manzanas tienen recubrimiento en sus calles, pero que cuando vamos a la parte más norte de la imagen, se observa que hay toda una zona con la carencia de esa infraestructura. Inclusive se puede observar cómo a partir de cierta vialidad se rompe esa constante de vialidades con recubrimiento y pasamos a la carencia de dicho atributo. A su vez, en esta herramienta podemos seleccionar, como vemos en pantalla del lado izquierdo y del lado derecho, en la primera una manzana o en la segunda un conjunto de manzanas, que a su vez nos permite desplegar una ficha bibliográfica donde vamos a estar viendo los atributos de esa manzana para los indicadores que ya se han conversado, ¿no? Y lo más fácil de esta herramienta es que no tengo que estar sumando cada manzana, sino que yo puedo seleccionar un conjunto de manzanas y ya tener el atributo global de esos indicadores para ese grupo de manzanas. Dentro de casi 1.6 millones de manzanas en las casi cerca de 5,000 localidades urbanas, pues podemos analizar 43 indicadores, de los cuales 11 están vinculados a la población y que tiene que ver mucho donde podemos visualizar grupos en específico, empezando por edades, por el tema de los niños o jóvenes que requieran ciertas características de infraestructura, ya sea educativas, de esparcimiento, para adultos, insisto, mayores o personas con discapacidad, pero también los atributos
de la vivienda, como ya lo había referido, las características particulares con 7 indicadores y el entorno urbano donde tenemos infraestructura 7 indicadores, mobiliario urbano 8 indicadores, servicios urbanos 2, restricciones de paso 2 y comercio en la vía pública 2 indicadores. No solamente eso, a su vez, esta herramienta permite inclusive desplegar una serie todavía más amplia de indicadores muy específicos con ciertos cortes ya muy en concreto, dependiendo si la o el usuario necesita aún más información al respecto. Y en la parte del entorno urbano, donde contamos con 310 indicadores, ahí podemos analizar desde su población con 85 indicadores, parte de la fecundidad con un indicador, migración con 21 indicadores, temas de discapacidad con 23 temáticas, servicios de salud con 10 indicadores, vivienda con 66. En las características de las localidades rurales, vamos a ejemplificarlas, mientras que en el ámbito urbano vimos claramente algunos polígonos representativos de las manzanas. En el ámbito de las localidades rurales, lo que vamos a identificar son unos puntitos rojos que nos va a permitir ver esas concentraciones de viviendas en el ámbito rural, como vimos en pantalla. En esos puntitos rojos vamos a encontrar información acerca del agua entubada, la red pública de drenaje, donde cerca del 42% cuenta con esta característica relativo a la población o relativo a las localidades, el 12%. El agua entubada, por ejemplo, el 60% de estas localidades, o es beneficiada el 87% de dicha población en el ámbito rural. Tenemos también indicadores sobre el servicio público de limpia, alumbrado público, espacios culturales y recreativos, compra diaria de alimentos, existencia de establecimientos comerciales, comedores comunitarios o servicios y agentes de salud. Esta herramienta también nos va a permitir visualizar estas fichas bibliográficas o de datos, donde podemos tener una caracterización puntual de los indicadores o de las temáticas que ya comenté en cerca de 90,000 localidades, redondeando la cifra, ¿no? Y otra información adicional que va a ser muy útil para las viviendas es saber si su vivienda se encuentra cerca de espacios con alguna característica de hidrografía, con el impacto climatológico, la fisiografía, la geología que puede tener un impacto en las estructuras de nuestras viviendas. Ya lo hemos visto con la encuesta nacional de viviendas, el porcentaje de viviendas que se encuentran afectadas con cuarteaduras derivado precisamente de estas características geológicas. Humedales potenciales, uso de suelo y vegetación que también puede impactar en la infraestructura de la vivienda que nuestros usuarios pueden estar comprando o que los desarrolladores pueden estar planificando, y que es importante considerar todas estas características orográficas. Pero también tenemos otra información como la que vemos en pantalla. Del lado izquierdo es un claro ejemplo de relieve, la parte de climatología, pendientes del terreno, que es fundamental para el tipo de construcción. Los perímetros de contención urbana, es decir, vemos en el punto rojo los espacios donde principalmente se dan la actividad económica. Vemos la planificación de las ciudades en el contorno verde y la posible extensión en un futuro la zona azul del desarrollo urbano, y por eso esa contención urbana que se manifiesta en este ejemplo que ponemos en la segunda gráfica de en medio. Y por otro lado tenemos el índice de rezago social 2020, bastante actualizado, donde también será un indicador fundamental para la toma de decisión.
Pero por si esto no fuera poco, es importante entender siempre dónde está parada una vivienda, dónde está sentada concretamente una vivienda, como lo refería, si es una familia con hijos, si hay una escuela, un hospital, y por eso la importancia de incorporar el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el DNUE, que permite identificar precisamente dichos componentes para que las familias puedan tomar una mejor decisión, insisto, a partir de un elemento tan importante como es la compra o la renta de una vivienda o que se estén mudando a la misma. Un ejemplo de los indicadores podemos encontrar desde las actividades económicas, dependiendo de la familia a que se dedique. Entonces podemos encontrar unidades económicas dedicadas al comercio, al por mayor, al por menor, a la industria manufacturera. Es decir, no solamente a la parte de las necesidades hospitalarias, educativas, sino también a las necesidades laborales que estén enfrentando las familias. Con esto, insisto, pues damos cumplimiento a una herramienta que sabemos que es multidimensional, tanto en la información como en las y los usuarios que van a estar utilizándola. Es decir, no solamente tiene un enfoque para los tomadores de decisiones, sino para la población en general, y será muy, muy importante que a partir de este momento, sin duda, la población puede estar eligiendo su patrimonio a partir de información fidedigna y con mejor toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Edgar Bielma, por esta amplia explicación sobre la herramienta que estamos presentando el día de hoy. Y también para complementar esta explicación, los invito a ver este pequeño video tutorial sobre cómo funciona este inventario. La herramienta de consulta del Inventario Nacional de Viviendas, actualizado con la información captada en el Censo de Población y Vivienda 2020, permite conocer las características de la población, las viviendas y el entorno en que se desarrollan, posibilitando la identificación de las necesidades de infraestructura en las localidades urbanas del país, así como las características de las localidades rurales. Por ejemplo, nos permite identificar las zonas de la localidad de Villahermosa en Tabasco, que no cuentan con recubrimiento de calle en todas o alguna de sus vialidades. También nos permite conocer cuánta población reside en las manzanas en dichas zonas. Adicionalmente, podemos identificar en ese mismo lugar cuáles son las áreas donde alguna o todas las vialidades carecen de alumbrado público y la población femenina que reside en esas áreas. Si se desea conocer las características de un conjunto de manzanas de interés, se puede seleccionar el perímetro que corresponde a dichas áreas para obtener información agregada, lo que permite saber cuáles son los principales requerimientos de infraestructura en la zona elegida e incluso el total de población por sexo, grupos de edad y con alguna discapacidad que en ella reside. Otro indicador que permite observar la necesidad de infraestructura en las localidades urbanas es el de rampas para sillas de ruedas. Podemos observar que para la demarcación territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, existen ciertas zonas donde se carece de esta infraestructura, además de que podemos conocer cuánta población con discapacidad reside en dichas manzanas. La información de rampas para sillas de ruedas también puede presentarse para cada uno de los lados de la manzana, lo que permite identificar de mejor manera en cuál de ellos se requiere de esta infraestructura. También podemos observar las zonas donde no se cuenta con árboles y datos de la población como cuántos habitantes de 0 a 14 años residen en estas zonas de la misma demarcación territorial. Además, gracias a la inclusión de los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DNUE, se puede identificar dónde se encuentran las escuelas de las zonas urbanas, cuántas viviendas existen y la población que reside en las manzanas cercanas. Con la publicación del Inventario Nacional de Viviendas 2020, el INEGI pone a disposición de la sociedad una herramienta que permite la caracterización y análisis detallado de áreas geográficas específicas, con visión territorial, mediante información de las viviendas, la población y el entorno en el que ésta se desarrolla. De este modo, el Instituto cumple con el compromiso de producir información estadística y geográfica clara,
objetiva y confiable. Y para finalizar esta primera parte de la conferencia de prensa, también los invito a ver este video del vicepresidente Enrique de Alba sobre este tema también. Buenos días a todas y todos. Me complace participar en la presentación del Inventario Nacional de Viviendas, que es una herramienta para la toma de decisiones de la población. A nivel mundial, el INEGI es uno de los pocos institutos nacionales de estadística que agrupa las tareas de generación de información estadística y geográfica, lo que potencia el desarrollo de herramientas como la que hoy presentamos, la cual permite conjuntar datos estadísticos obtenidos con el Censo de Población y Vivienda 2020 con la información geográfica y su representación en un mapa. Pero sobre todo, me gustaría resaltar el nivel de desagregación al que se puede analizar la información. A nivel de manzana en las zonas urbanas y a nivel de localidades en las zonas rurales. Esta desagregación permite a las diferentes autoridades un nivel de focalización específico para dirigir sus intervenciones. Por ejemplo, esta herramienta le permite a la Secretaría de Bienestar hacer un acercamiento que le permite conocer con mejor detalle las zonas de atención prioritaria, pero también les permite a las autoridades municipales identificar las áreas que carecen de agua potable o de drenaje y dirigir sus presupuestos y actividades a crear la infraestructura que se requiere para brindar estos servicios públicos. El Inventario Nacional de Viviendas que presentamos permite visualizar los datos censales en mapas que facilitan el uso de la información, ayudando a los usuarios a satisfacer sus necesidades de información de forma amigable. También me gustaría resaltar que esta herramienta no solo incluye la información del levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020, sino que permite analizar de manera simultánea capas de información geográfica y la contenida en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el DNUE. Pero sobre todo, permite a las personas cargar sus propias capas de información en la herramienta. Déjenme darles un ejemplo. Si las autoridades en materia de seguridad tienen la ubicación de donde se generan los delitos, digamos robos, podrían identificar si en esa supuesta esquina hay alumbrado público y, en su caso, gestionar la iluminación como uno de los elementos para desincentivar ese tipo de actividades. En el visualizador del Inventario Nacional de Viviendas podrán encontrar información que apoyará la toma de decisiones de los especialistas en vivienda, pero también de las personas que quieren conocer las características sobre las vialidades. Las empresas dedicadas a la construcción de viviendas podrán conocer si sus nuevos desarrollos atienden la política de los perímetros de contención urbana, que es otra capa que ya está incluida en esta herramienta, y las personas podrán revisar el acceso a servicios de transporte, salud y educativos, fundamentales para elegir dónde vivir. Las empresas podrán identificar sus potenciales clientes en zonas específicas y los gobiernos locales analizar la atención de los derechos de la población en función a las características de las calles y los servicios,
tendrán acceso a datos para su planificación. En el Inventario Nacional de Viviendas podrán ver en el mapa qué calles cuentan con recubrimiento, rampas para sillas de ruedas, paso peatonal, banqueta, ciclovía, alumbrado público, letreros con los nombres de las calles, entre otras. Esto permitirá a todos los ciudadanos del país comprender la importancia de entregar su información al INEGI, con la garantía de que será utilizada solamente con propósitos estadísticos y con la protección de su confidencialidad. En el INEGI trabajamos todos los días para que la información llegue a toda la ciudadanía. Cumplimos con la función de entregar datos que apoyen en la toma de decisiones de todos, población, los distintos niveles de gobierno y las empresas. Muchas gracias por su atención y espero que el Inventario Nacional de Viviendas se convierta en una de las herramientas más usadas del sitio del INEGI en Internet. Muchísimas gracias al vicepresidente Enrique de Alba por este videomensaje y ahora pasaremos a la segunda parte de esta conferencia de prensa en donde comenzaré leyendo en la primera ronda 2 preguntas de 2 periodistas que nos las enviaron en este momento para que a su vez tengan respuesta de parte de los funcionarios públicos. Comenzando por Nayeli Hernández del periódico El Economista. En el caso del rezago social, que de acuerdo a los resultados presentados todavía se concentra en zonas del sur del país, ¿qué tanto ha cambiado esta concentración respecto a resultados anteriores? ¿Las políticas públicas aplicadas en materia de vivienda dieron resultados? Igualmente de Nayeli Hernández, tomando en cuenta que los resultados corresponden a un año con la peculiaridad del arranque de la pandemia, ¿cuáles fueron las principales diferencias o cambios que trascendieron? En esta primera ronda también Mariel Zúñiga, de la publicación En Concreto. ¿Se ha deteriorado la calidad de la vivienda en México? ¿Es mayor ahora esto que se ha extendido el mayor número de viviendas sin servicios públicos suficientes? Estas serían las 2 primeras preguntas de esta ronda. Daría la palabra al director general Edgar Bielma para algunos comentarios al respecto, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que todas van enfocadas a las transiciones que se han venido dando en estos 10 años, si es que ha habido. Y la respuesta es sí. Definitivamente el inventario da cuenta de esa transformación. Por ejemplo, en términos de viviendas con piso de tierra, hemos pasado del 6 al 3%, redondeando cifras. Es decir, hay una mejora en las condiciones y en el rezago social respecto a dichas viviendas, que además sabemos que muchas de esas viviendas, como la misma periodista lo decía, se llegan a encontrar en el sur del país, pero pueden estar también en otras zonas serranas también del norte del territorio nacional. Otro componente y una utilidad práctica que ha tenido en estos 10 años esta herramienta de manera muy, muy concreta es por parte de la Secretaría de Energía. Si bien es uno de los indicadores que más ha avanzado a lo largo de la historia, con cerca en 2010 del poquito más del 98%, y cuando ya es muy, muy complejo llegar a ese 100%, aún en este periodo llegamos a más del 99% de viviendas identificadas con esta característica. Además, esta herramienta ha permitido focalizar hasta dónde conviene ampliar el tendido de red eléctrica y hasta dónde más bien se tiene que recurrir a infraestructura de autogeneradores. Y ese tipo de decisiones con base en la información de herramientas como el Inventario Nacional de Viviendas, pues sin duda es lo que ha permitido que inclusive esas brechas ya muy pequeñas de cerrar, todavía en esta década se haya permitido tener aún un cierre mayor. Entonces, sin duda vemos ejemplos de cómo la herramienta está siendo de utilidad y
y se están registrando transformaciones en el ámbito de la infraestructura de la vivienda. Adelante, gracias. Muchísimas gracias al director general Edgar Bielma por estos comentarios y pasaríamos, si no hubiera más comentarios del panel, a la segunda ronda de preguntas, que también tenemos 2 intervenciones. La primera de Jessica Martínez del periódico 24 Horas. Con los datos que se recolectaron a nivel nacional, ¿se puede saber cuáles son las localidades que tienen menor acceso a comercio? Y si pueden precisar cuál es el promedio. Y no sé si quedó dentro de la herramienta, pero ¿se puede saber las características de estos comercios? Y una segunda intervención de parte de Héctor Gordoa, de Televisa Aguascalientes. En este inventario viene considerado el tema de las carencias en viviendas. Por ejemplo, ¿cuántas viviendas cuentan con los servicios públicos básicos y cuántas con menos de 3 servicios básicos? Estas serían las preguntas de la segunda ronda y igualmente se dará la palabra a Edgar Bielma para algún comentario al respecto, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, esta información, como les comentaba, de hecho es uno de los atributos o características que nos permite identificar también el comercio, ya sea desde el enfoque de la medición del entorno urbano de localidad, así como en la parte urbana con el DNUE o el directorio, ¿no? Eso, por ejemplo, en el ámbito rural, ya de manera muy en concreto, nos permite identificar que en el 37.4% de las localidades rurales cuentan con comercio y en ellas radica el 90% de la población que reside en este tipo de localidades. Es decir, la respuesta es sí, lo pueden encontrar ahí, y pueden cruzar mucha desinformación y por eso la importancia de este inventario, porque también permite identificar el potencial de aquellas personas que se van a mover a un espacio geográfico con una infraestructura de inmueble y saber si hay oportunidad de desarrollo económico, comercial, etc. Esa es la importancia de que esté combinada toda esta información. Y por otro lado, respecto a si se cuenta con las viviendas que cuenten con servicios públicos básicos, sí, se pueden identificar aquellas viviendas que cuenten con drenaje, con servicio de agua, insisto, con energía eléctrica. Es decir, pueden considerar todos esos componentes para valorar tanto la necesidad de demanda de estos servicios como inclusive la mejora si es que ya se presenta en ese entorno urbano o de localidad. Así que esta herramienta les va a permitir también cruzar esta información y mucha otra. Gracias. Muchas gracias al director general de Estadísticas Sociodemográficas, Edgar Bielma, y también la presidenta del instituto para algún comentario, por favor. Muchas gracias. Me da mucho gusto escuchar el tipo de preguntas que hemos recibido en esta conferencia porque justamente atienden a la combinación, a lo que hoy se llama un análisis de interseccionalidades. Es decir, que podemos nosotros tomar información de distintos levantamientos, de distintos programas estadísticos, combinarlos y darles y situarlos espacialmente. Entonces, si nosotros queremos saber, como nos preguntaban, las viviendas con ciertos servicios urbanos en una localidad específica, justamente es lo que permite hacer la herramienta sin necesidad de hacer un análisis exhaustivo de todo lo que de todas las estadísticas, sino que lo tenemos a la mano con una relativa facilidad. Es decir, la herramienta nos permite justamente combinar y preguntar exactamente lo que estamos buscando. Si estamos buscando el número total de viviendas en el país o si estamos buscando el número de viviendas en el estado que mencionaba el
el director general de Estadísticas Sociodemográficas en el estado de Zacatecas, pero lo podemos hacer también para un conjunto de estados, un conjunto de manzanas, un conjunto de los conjuntos que vayamos nosotros definiendo. Entonces, dada la desagregación de la información, lo podemos hacer desde el punto más agregado, que es lo nacional, y podemos encontrar las características de las viviendas a nivel nacional y podemos encontrar las características de las viviendas en una manzana en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Entonces podemos hacer todo eso con una herramienta que es muy amigable, debo decirlo, una herramienta que estoy segura, como lo decía el doctor de Alba, que esperamos sea ampliamente consultada. Estamos seguros que por la información que provee, por las capas que podemos irle agregando, porque hemos incorporado no solamente la información del censo, sino también del Directorio Nacional de Unidades Económicas. Con toda esta información es que podemos identificar, como nos preguntaban, los comercios que están cercanos a viviendas con vialidades con recubrimiento, por ejemplo, en todo el país, o lo podemos hacer exclusivamente para el estado de Chiapas o para la ciudad de Tijuana. Entonces, todo esto para decirles que les reitero mi invitación a consultar la herramienta. Es una herramienta que van a encontrar la amigable, pero sobre todo útil para la toma de decisiones, útil para todos aquellos que están buscando información a nivel espacial y todos aquellos amigos periodistas que seguramente tendrán muchas preguntas para informar a sus lectores. Así es que muchas gracias a todos, muchas gracias como siempre por atender estas conferencias de prensa y dar seguimiento a lo que produce el INEGI. Gracias. Muchísimas gracias a la presidenta Graciela Márquez por este comentario y este mensaje final. Y con esto estaríamos terminando esta conferencia de prensa. Asimismo, recibimos 3 comentarios muy puntuales del Universal, La Crónica y Televisa sobre el uso de la herramienta. Ya estamos en contacto con ustedes para acompañarlos en el uso de la herramienta y encontrar algunas respuestas de puntualidades que estaban explorando. Y con esto concluimos. Muchas gracias a los funcionarios públicos que nos acompañaron en esta conferencia de prensa y también a los medios de comunicación y ciudadanía en general que la estuvo siguiendo en las redes sociales. Les invitamos a consultar este inventario. Muchísimas gracias.